Lucas capítulo 23, voy a estar leyendo para ustedes el versículo 32 y 33. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, hablando de Jesús, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Amén. Y le puse a este corto pensamiento, a este corto mensaje, las tres cruces. Le voy a pedir a mi hermano Mata que se pueda hacer la oración. Padre bendito que estás en los cielos, venimos ante tu presencia agradecidos, Padre. Gracias. Por el gran privilegio que nos has dado poder estar en tu casa, Señor. Ahora, Padre, te doy gracias por la palabra que ha sido leída. Te pido que pongas palabras en los labios del bendito Padre. Háblanos a cada uno de los que estamos aquí y a aquellos que nos están mirando a través de la internet también, Padre. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Aleluya, gracias Señor. Gracias Dios, gracias hermano Mata por la oración, amén. Y le pido su atención por unos minutos. La trayectoria de Jesús a la cruz del Calvario fue una trayectoria llena de muchos eventos mayores, amén, eventos de bendición, eventos alegres, eventos de victorias, amén, y también de eventos tristes, amén, de felicidades, de tristezas, de traiciones, amén, empezando desde su nacimiento, un nacimiento que se puede decir que es incomparable. No ha habido otro como ese nacimiento después, no hubo otro como ese antes, amén, un nacimiento único como lo debería de haber sido, amén, del Salvador del mundo, del que vino a ofrecer su vida por una humanidad que estaba en pecado, amén. Y pasando de ese nacimiento, también su educación, amén, su educación en el templo, su fortalecimiento en lo espiritual, amén. Cuando nos recordamos cuando lo llevaron sus padres al templo y él decidió quedarse ahí. ¿Por qué? Porque dice, yo tengo que estar en los asuntos de mi padre, aquí es donde yo pertenezco, amén. Y a su corta edad, dice la palabra del Señor, que ya estaba frente, amén, enseñando a los mismos maestros, enseñando a los mismos que eran doctores de la ley, amén. Jesús y Noemí, Jesús estaba joven, amén, pero todavía eso no le detuvo de que estuviera aprendiendo en el templo, amén. No hay una edad muy joven para aprender de las cosas del Señor, amén. Y pasado de eso también hubieron, amén, tentaciones, hubieron dificultades cuando comienza su ministerio, y lo vemos en ese monte, en ese desierto, cuando es tentado directamente por Satanás, no una, no dos, sino 3 veces seguidas, amén, en el cual Satanás estaba tratando de bloquear ese propósito, estaba tratando de bloquear, amén, ese objetivo por el cual vino Jesús a esta tierra, amén, ese objetivo y ese sacrificio que se había, amén, planeado desde la fundación del mundo, desde que Jesús dijo, Padre, yo quiero ser ofrecido como sacrificio para una humanidad pecadora, amén, sí, para que no tengas que castigarlos a ellos. Tómame a mí, toma mi vida, amén. Hubieron dificultades, amén, hubieron tristezas, amén, la muerte de su amigo Lázaro, amén. Qué interesante y qué peculiar es ver que Jesús mismo en su forma humana, amén, él mismo lloró, siendo 100% Dios, teniendo los atributos de alguien, amén, que podía sanar, que podía hacer milagros, que podía echar fuera demonios. Sin embargo, fue afectado también emocionalmente por la muerte de alguien que él amaba, amén. Hubo tristezas en su vida, hubo milagros, amén, hubo sanaciones, amén. Hubo, aleluya, resucitaciones, amén, como de Lázaro, amén, sanaciones. Usted menciona lo de qué, de físicas, amén, de los ojos, amén, de las manos, de los pies, amén, de personas que estaban enfermas con cosas que nadie más se los podía curar, pero Jesús pudo hacer el milagro, amén, cuando una persona ponía su confianza en él, amén, amén. Amén, milagros aún en personas que no estaban frente de él, sino que Jesús decía, conforme a tu fe, tu siervo ha sido sanado, amén. Y no solamente eso, aleluya, sino que hubieron, amén, hubieron instancias en las cuales no eran
problemas físicos, no eran enfermedades físicas, sino que habían perturbaciones por demonios. Y Jesús, amén, probando su, aleluya, su autoridad, amén, comprobando su autoridad sobre los reinos espirituales, Él decía, sal de él, y esos demonios tenían que obedecer, amén. De hecho, tenían que pedirle permiso. Bueno, si nos vas a sacar, al menos déjanos ir a esos cerdos, amén, no nos eches tan fuera de la región. Y Jesús les decía, ok, está bien, váyanse, amén. Él estaba comprobando que Él era el Rey de Reyes, era el Señor de Señores, amén. Y después de eso, amén, también estaba su predicación del Evangelio, un Evangelio que fue rechazado por muchos, que fue cuestionado por muchos, que fue, aleluya, challenge también, que fue retado por muchos que se creían, no, nosotros somos los que tenemos la verdad, tú vienes blasfemando, y aleluya, se ponían de barrera enfrente del Evangelio que Jesús estaba predicando, un Evangelio de salvación, amén. Y Jesús, amén, en su vida, en su trayectoria a la cruz, también pasó su ministerio de 3 años, amén, de 3 años y un poco más, aleluya, un ministerio que estuvo lleno de eventos, amén, que estuvo lleno de, aleluya, de tiempos altos, de tiempos difíciles, amén, un ministerio único, amén, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Pero directamente en el camino rumbo a la cruz, en esos tiempos finales, amén, en esos tiempos, yo creo que se pueden decir en esos días, un día o dos antes, amén, de que fue crucificado Jesús, pasaron muchos eventos que tal vez a veces pasamos, amén, por alto. Tal vez a veces pasamos por alto, a veces lo ignoramos, a veces nos enfocamos tanto en la cruz, en la crucifixión, que se nos olvida lo que pasó anteriormente, amén. Gloria a tu nombre, Señor. Entrando en ese periodo en el cual Jesús iba a ser crucificado, entra Jesús en una batalla espiritual en el monte, aleluya, en el jardín del Getsemaní, amén. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba, amén, una vez más ahí orando, estaba batallando, estaba peleando, amén, y le llegaba, amén, a la mente lo difícil que es lo que Él iba a hacer, amén, lo difícil que iba a ser físicamente, amén, emocionalmente, y le decía a Jesús a su Padre, a Dios, Padre, si es posible pasar de mí esta copa, pues pasémosla. ¿Hay alguna otra manera en la que se pueda hacer esto? ¿Hay algo más que podamos hacer? Si no lo hay, está bien. Si no lo hay, pues ni modo, vamos a hacerlo. Yo estoy aquí para hacer eso, pero si hay otra manera, pues hagámosla, amén. Estaba en una angustia inigualable, amén, de manera que aún un mismo ángel fue enviado para fortalecerlo, amén. Después de eso, Él ve la traición de su pueblo, amén, un pueblo que Él había venido a salvarlo. Un pueblo al cual Él había venido como Salvador, como Redentor, como el Cordero que iba a ser inmolado. Ese pueblo que decía, crucifíquenle. Amén, no eran los romanos, no eran el pueblo que estaba oprimiendo a los judíos el que había condenado a Jesús, sino que su propio pueblo había dicho, no, queremos que Él sea crucificado, no nos ofrezcas a Barrabás, no nos ofrezcas a un hombre que realmente era malhechor, crucifícalo a Él. Aunque tal vez dices que no tiene nada de malo, aunque Pilato tú dices que es inocente, que no le ves nada de mal a Él, crucifícalo a Él. Amén, haz lo que nosotros dimos. Lo que nosotros decimos, aleluya. Ve la traición también de uno de sus discípulos, amén, de Judas, del que le entregó, uno que estaba cerca de Jesús, que por mucho tiempo, amén, llevó la bolsa del dinero, que mucho tiempo escuchó a Jesús, escuchaba sus mensajes, escuchaba sus sermones, veía los milagros, amén, las sanidades, todo lo que Jesús hacía, Él lo veía, amén. Y usted cree que Jesús no le dolió eso, amén. Jesús mismo le dice, con un beso entregas a tu amigo, a tu maestro, amén. Ve la traición de sus discípulos, ve el abandonamiento de su amigo, amén, de Pedro, amén, aquel que le había dicho, Jesús, yo hasta la muerte voy contigo, hasta la misma cruz, donde tenga que ir yo, donde tengas que ir tú, ahí iré yo también, no importa, Jesús, amén. Aquel que estaba dispuesto a sacar su espada, a pelear para defender a Jesús, cuando se encontró en la situación en la cual Jesús ya había sido llevado, Pedro se escondía. Pedro decía, no, yo no conozco a Jesús, no, yo no soy de Él, no, yo no soy de los que hablan con Él. Y dice la palabra del Señor que Él se fue al extremo de maldecir. Amén. Tal vez y en la desesperación de no llevar también Él el castigo, dijo, no, o sea, yo no fui parte de ellos, ya déjenme en paz, ya no me molesten con este asunto.
Y al oír él el canto del gallo, dice que se acordó de las palabras de Jesús. Amén. Que Jesús le decía, puedes decir todo eso, pero yo sé lo que va a suceder. Yo sé que me vas a abandonar. Amén. Yo sé que en el tiempo que necesite, amén, el apoyo, tú no vas a estar ahí. Amén. Ve también Jesús el menosprecio de los gobernadores. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando Pilato escuchó que él era Galileo, él dijo, oh, esa no es mi jurisdicción, esa es jurisdicción de Herodes. Amén. Y cuando lo manda Herodes, Herodes estaba emocionado, estaba emocionado y contento porque quería ver a Jesús desde hace mucho tiempo. Y que cuando le empezaba a preguntar cosas, le empezaba a preguntar esto y lo otro, y Jesús no le respondía. Dice que Herodes perdió interés, lo menospreció y le dijo a los soldados, escarnézanle, háganle esto, lo que sea, y luego mándenlo otra vez a Pilato, porque realmente yo pensé que era más cosas. Amén. Tal vez es lo que decía Herodes. Amén. Vio el desprecio de los gobernadores, sostuvo, amén, sobrellevó el escarnio de los soldados, amén, los que con látigos, amén, con corona de espinas, amén, con golpes, amén, escupiéndole, lo humillaban, amén, lo herían, aleluya, lo dañaban antes de la crucifixión, amén. Así es. Las acusaciones falsas de los que decían, amén, que él era culpable de algo que él no había cometido, amén, las acusaciones falsas, amén, el dolor físico, las burlas, amén, las humillaciones cuando le quitaron sus vestidos, amén, lo rompieron en pedazos para repartirlo entre los soldados, amén, cuando echaron suertes sobre su túnica, aleluya, y finalmente sentenciado, amén, una sentencia a una muerte humillante, amén, una sentencia a una muerte que era reservada para los enemigos del Estado, para los que no tenían estatus social, para los que eran esclavos, para los que eran fugitivos, para los que eran, amén, de lo más bajo, amén. A eso fue sentenciado Jesús, el maestro que vino a redimir a Israel, fue sentenciado a eso, amén. Amén. Hubo muchos eventos en la vida de Jesús, en los 33 años que vivió Él aquí en la tierra y en su camino a la cruz del Calvario. Amén, pero aún después de todo esto, aún después de todas esas batallas que Él tuvo que sobrellevar, esas humillaciones, amén, ese dolor físico, ese dolor emocional y ese, amén, cansancio mental que tal vez Él sobrellevó, aún después de todo eso, dice la palabra del Señor que Él clamaba y decía, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Amén. Y ahí vemos una demostración del amor de Dios, de la misericordia y del perdón del Señor, en la cual Él no dice, no se preocupen, un día yo voy a regresar con una espada, con un caballo y van a ver, amén, un día yo los voy a ver a ustedes en el juicio del gran trono blanco y se van a arrepentir de haber hecho todo esto. Un día ustedes van a estar, amén, en un lugar en donde, amén, va a haber lloro, va a haber crujir de dientes, donde el gusano no va a morir, donde la llama va a estar siempre encendida. El Señor no les dijo todo eso, sino que todo lo contrario, Él estaba actuando como un abogado delante del Padre, el cual les decía, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. En el último minuto de su vida, Jesús aún estaba comprobando, amén, que Él vino a salvar a una nación pecadora, que Él vino a salvar a la humanidad del pecado, amén, que Él vino a salvar y que Él no vino a condenar a nadie. Sí, amén, dice la palabra del Señor que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Aún después de todo eso, Jesús estaba clamando y estaba pidiendo por el perdón de los que le atormentaban. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Pero Jesús no era el único en este monte. Jesús no era el único que estaba siendo crucificado. Jesús no era el único en el lugar que se llamaba de la calavera. Amén. Había otros dos malhechores que estaban siendo crucificados al lado de Él. Amén. Y hay que recordar que ellos también vivieron una vida y ellos también tuvieron una trayectoria que los llevó a ese lugar en el cual se encontraron junto a Jesús. Amén. Sin embargo, la trayectoria de ellos fue muy diferente. Amén. Tal vez la Biblia no registra mucho de sus vidas. Tal vez la historia también se ha olvidado de ellos. Y tal vez, amén, los mismos que estaban viéndolos ser crucificados, tal vez ellos ni siquiera los conocían. Amén. Pero la ley los había juzgado. ¿Por qué? Porque eran malhechores. Amén. Tal vez crecieron en un lugar dividido. Crecieron en un lugar, amén, en el cual el padre estaba por un lado, la madre estaba por el otro. Amén. Tal vez crecieron en un lugar en donde ellos no tuvieron educación.
O quién sabe, a lo mejor crecieron en un lugar donde tuvieron mala educación. Quién sabe, sus padres, amén, también eran así, también eran malhechores, y de eso ellos lo aprendieron, amén. Quién sabe, amén, crecieron con malas influencias, con malos amigos, amén, con personas que los guiaron por un camino incorrecto. Tal vez eran vagabundos, tal vez no tenían después de cierto tiempo un lugar donde dormir. Tal vez los padres les dijeron, ok, ya son de edad y son más que deshonra para la familia, así que váyanse, y si van a hacer sus malhechorías, vayan y háganlas a otro lado. Tal vez vivieron desde el principio una vida de maldad, amén. Y aunque los evangelios difieren en cómo los llaman, uno lo dice ladrón, otros omiten el crimen, este evangelio solamente les dice malhechores. O sea que pudieron haber hecho muchas cosas diferentes, y lo más probable es que sí lo hicieron, amén. Tal vez así sobrevivían, robando, tal vez hiriendo a otras personas para quitarles sus pertenencias, tal vez mintiendo, tal vez haciendo trueques, amén. Tal vez eran violentos, aleluya. Cuando estaba estudiando un poco este pasaje, notaba que había una comparación en cuando se les llama, aleluya, cuando se les llama rateros, amén, ladrones, a los ladrones aleluya, de los cuales Jesús habla en la historia del buen samaritano, amén. Y dice la palabra del Señor que esos ladrones no eran de que nomás, bueno, voy a tomar lo tuyo, sino que dice que lo hirieron a esa persona, amén, que lo dejaron moribundo y tomaron todas sus pertenencias, amén. Así que estos hombres tal vez eran violentos, tal vez estos hombres eran temidos por la gente. Tal vez la gente ya conocía de estos dos hombres que, mira, si te los encuentras en un camino, sácales la vuelta. Si te piden algo, dáselo mejor, porque ellos, cueste lo que cueste, van a obtener lo que ellos quieren. Así que mejor sácales la vuelta, y si no puedes, pues accede a lo que ellos te demanden, amén, para que resguardes tu vida, amén. Tal vez su propia familia lo rechazó, amén, desde una edad temprana. Tal vez su familia, cuando les preguntaban, oye, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hermano? Yo no tengo hermano, yo no tengo hijo, yo no tengo familia, yo no tengo esos que tú dices que a lo mejor son relacionados a mí, son sangre mía. No lo son, estás muy equivocado, amén. No tenían personas que los apoyaran, amén. Eran buscados por las autoridades, amén. Qué curioso, la única gente que realmente los buscaba a ellos eran las autoridades, amén, para traerlos a la justicia. Pero sobre todo, amén, ellos sí eran culpables de lo que, amén, de los cargos por los cuales fueron acusados. Amén. Y eran culpables. Amén. Vemos en dos malhechores una trayectoria de una vida llena de maldad, llena, amén, de odio, llena, aleluya, aleluya, de mañas, amén, que se aprendieron tal vez de una temprana edad y fueron, amén, solamente haciéndose más intensas en lo que crecían ellos, amén, culminando en donde estaban ahora, en una cruz, amén, colgados por sus crímenes que habían cometido. Amén. Las trayectorias de estos dos malhechores eran muy diferentes a la trayectoria de Jesús. Las trayectorias de estos dos hombres eran unas trayectorias de maldad y culpabilidad. La trayectoria de Jesús fue una trayectoria, amén, de humildad, una trayectoria de bien, una trayectoria, amén, de predicación del evangelio de salvación, aleluya, y tratar de perdonar al pecador. Pero sin embargo, los dos terminaron en este lugar, en el lugar de la calavera. Amén. Y los tres fueron sentenciados a muerte. Amén. Y quién sabe si los malhechores eran relacionados, tal vez eran hermanos, tal vez no, tal vez habían cometido crímenes uno por un lado y el otro por el otro, amén. Pero las circunstancias entre ellos dos eran iguales. Había una maldad que los llevó a estar en el mismo lugar donde se encontraba Jesús. Sí, amén. sí, no. Y qué casualidad, amén, no fue casualidad, qué grandeza, que la maldad por la cual ellos estaban ahí era la misma maldad por la cual Jesús estaba muriendo ahí. Amén. Sí. ¿Qué podemos tomar esto? Amén. Hay tres diferentes lecciones que podemos aprender en este pasaje. Y esta es la primera, amén. Nosotros vivimos una vida muy diferente que la de Jesús, amén, en el mundo.
antes de conocer a Cristo, cada uno de nosotros vivíamos una vida muy diferente a la de Jesús. Amén. Ninguno de nosotros podemos decir que por nuestro propio deseo íbamos a hacerle bien a la gente, a todos. Amén. Que si nos hacían mal, nosotros los perdonábamos. Que si tal vez decían cosas de nosotros y nos escupían en la cara, amén, íbamos a perdonarlos, íbamos a desearles el bien, amén. Que si se les presentaba alguna necesidad, íbamos a dejar todo, amén, en lo cual estábamos ocupados para ir a ayudar a esa persona, amén, y íbamos a tratar de hacer el bien con todos, de amar a nuestro prójimo, amén, no importa cómo nos tratara, amén, así fue Jesús, amén. pero nosotros no podemos decir que si éramos en Así nuestra es, naturaleza amén. pecaminosa, amén, vivíamos una vida más cercana como la de los malhechores, Amén. amén, una vida en la cual queríamos andar en lo que nosotros queríamos andar, amén. Amén. Si nosotros teníamos deseo de algo y tal vez no podíamos comprarlo, lo veíamos fácil, pues extendíamos la mano y lo agarrábamos, nos lo echábamos a la bolsa, amén. Si alguien quería pleito, nosotros nos parábamos de volada y le decíamos, a ver qué traes, amén, y empezábamos en el pleito. Si nosotros teníamos deseos de una cerveza, no decíamos, no, yo me voy a abstener de eso, sino que decíamos, órale, no solamente una, amén, sino 2, 3, 4, hasta que terminábamos, hasta que terminaban algunos, aleluya. Se entiende por qué estoy diciendo eso, aleluya. Sino hasta que terminaban, amén, de que no podían distinguir su mano derecha de la izquierda, amén, que todo se veía, amén, como una licuadora, amén, que todo era algo, aleluya, borroso, amén. Una vida de pecado, una vida de placeres, una vida de maldad, amén. Y que nadie diga a nadie de mi mamá porque se las van a ver conmigo, amén. Y van a recordarse quién soy yo, si se les había olvidado, amén. Y si no puedo con los puños y son más grandes que yo, pues voy a agarrar un ladrillo o un perro, o un perro, amén. Pero me voy a desquitar. Amén, no había amor de Jesús, no había una vida conforme a la de Cristo, amén. ¿Por qué? Porque como lo hemos recalcado una y otra vez, la naturaleza del hombre no es como la naturaleza de Jesucristo, amén. Pero ¿qué creen, hermanos? Que así como estos pecadores que vivieron una vida muy diferente a la de Jesús y sin embargo se encontraron en el lugar en el cual estaba Cristo, así nosotros una vez cada uno llegamos a un lugar donde nos encontramos con Jesucristo. Bendito Dios, Amén. Aunque sí, vivimos Señor. una vida muy apartada, amén, a los caminos del Señor, hubo una ocasión en la cual nos encontramos, amén, con Jesús. Y eso sí, tal vez cada uno tuvo su medio diferente. Tal vez alguien oraba por usted, o tal vez alguien le testificó a usted, o tal vez, amén, se acordó de la palabra de niño, amén, de que desde niño oía, amén, y empezó a redarguir en su alma, amén. Tal vez cada uno llegamos a los caminos del Señor por medios diferentes, amén, pero las circunstancias eran similares. Sí, ¿Cuáles eran las circunstancias? Que estábamos en una vida muy apartada de Jesús, amén. y estábamos, amén, viendo las consecuencias, amén, de esa vida. Así como estos malhechores vieron las consecuencias de que, amén, de vivir toda esa vida de maldad, y esas consecuencias nos llevaron a la Sí, par de amén. Jesús. Cada uno de nosotros tuvimos consecuencias que nos llevaron Sí, verdaderamente ante Jesús. Amén. Sean los problemas del alcohol, sean los problemas de la familia, sean los problemas, amén, con drogas, con vicios, con el matrimonio. Pero hubo algo que nos trajo a los pies del Amén. Señor. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Gloria a Pero Dios. también, amén, número 2, los malhechores ya se encontraban a la par de Jesús. Amén, ya se encontraban junto al que estaba ofreciendo la salvación. Pero aún ahí la obra no había sido terminada. ¿Por qué? Porque ellos tenían una decisión que tomar. Ellos tenían una decisión que tomar. Amén. Y aunque las circunstancias de ellos eran iguales, las cuales los trajeron ante Jesús, las respuestas a esa situación fue diferente para cada uno. Así es. Cada uno respondió de una manera diferente cuando vieron que estaban frente al Salvador. Amén. Y podemos ver primeramente en el versículo 39 del capítulo, dice la palabra del Señor: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Amén. Por si fueran pocos en la multitud los que injuriaban a Jesús, este malhechor que tal vez se encontraba en la peor posición
de estarle echando también en cara al maestro, amén, todas esas maldiciones, todos esos, amén, burlas. Él también dice, no, yo me voy a unir a ellos también. Y le dice, hey, ¿te crees Jesús? Amén. Pues sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros, bájanos de esta cruz, amén. Y él, en vez de apelar a la gracia del Señor, él dice, bájame de esta cruz. Él dice, ok, está bien, te crees Jesús, te crees el Maestro, te crees el Rey de Reyes, pues bájame de esta cruz, amén. ¿Qué le estaba diciendo? Amén, él estaba cara a cara con el Salvador, estaba cara a cara con el que vino, amén, a rescatar a la humanidad de su pecado, amén, incluyendo la maldad que él había cometido, que lo había llevado ahí, aleluya. Pero él lo que deseaba más que todo era de echar su cruz, era de dejar esa cruz, amén, era de bajar de esa cruz. Él le decía, Señor, pues si eres Jesús, pues bájame de esta cruz. ¿Y cuál habrá sido la motivación de eso? De regresar una vez más al mundo. Tal vez de regresar una vez más a todas esas obras que lo llevaron ahí en primer lugar. Amén. Usó su último aliento, sus últimas tal vez palabras que tenía para injuriar al Maestro y para rechazar la salvación, amén, de Jesús. Amén. Él esencialmente estaba diciendo, Jesús, yo entiendo la situación que estoy y todo esto, pero yo no quiero esta cruz. Yo no quiero sobrellevar este castigo. Yo no quiero llevar esta culpabilidad, esta cruz. Amén, que aunque estoy al lado de ti, aunque tú estás aquí, yo no quiero sobrellevar esta cruz, así que bájame de aquí. Amén. Aunque él era culpable. Amén. Uno de los dos malhechores decidió rechazar a Jesús estando ahí en sus últimos momentos. Pero en el versículo 40 encontramos la respuesta del otro hombre que estaba ahí crucificado. Dice la palabra del Señor que él responde, dice, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Él hace tres cosas. Aleluya. Tres cosas en esas últimas palabras, tal vez con sus últimas fuerzas y en sus últimos suspiros. Él primero reprende al otro malhechor. Hey, ¿cómo te atreves tú a hablarle así al Salvador? Amén. ¿Cómo te atreves tú? ¿No ves en la situación en la cual estamos los tres? No tenemos esperanza, o sea, no tenemos esperanza de salvación, de rescate, amén, físico, y ves que todos estamos igual. ¿Cómo te atreves a reprenderle si tú sabes lo que tú mismo has hecho? Amén. Amén. Él reprende al que estaba injuriando a Jesús. Número 2, él declara la inocencia de Jesús. Amén. Declara la inocencia de Jesús y la culpabilidad de él mismo. Así es. Él dice, Jesús, el que está aquí crucificado, él no hizo nada malo. Amén. Él es inocente. Él es realmente un cordero, amén, inmolado, el cual no tiene mal, no tiene pecado. Está aquí injustamente, no debería de estar aquí. Pero también al mismo tiempo dice, ¿sabes quién sí debería de estar aquí? ¿Sabes quién se merece todo esto? Tú y yo. Tú y yo, malhechor, sí no merecemos lo que nos está pasando. Tú y yo sí merecemos estar colgados en esta cruz a punto de morir. Así que ¿cómo te atreves tú a hablarle así a Jesús a uno que es inocente? Y número 3, Él pide la salvación. Amén. Él no se detiene en solamente defender a Jesús y en declarar su inocencia y la culpabilidad de Él mismo, sino que después mira tal vez directamente a Jesús con esas últimas palabras, con ese último aliento. Quién sabe, tal vez casi ni se le oía lo que decía, amén, por la agonía de esos clavos, por la agonía, amén, de estar ahí asfixiándose, amén, en esa cruz. Pero sin embargo, con esas últimas fuerzas tal vez le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué era esa, hermano? Era una confesión de fe. Amén. Era una confesión de fe. ¿Por qué? Porque aunque muchos maestros de la ley, muchos doctores, muchos que tal vez habían estudiado mucho el Torá, amén, todos los libros de la ley, amén, decían, no, tú estás blasfemando, ¿cómo te llamas hijo de Dios?
Tú no puedes ser esto, no puede ser lo otro, amén. Aunque los estudiados decían, tú no eres quien dices ser, Sí, tú no amén. tienes potestad sobre los demonios. Si acaso, pues a lo mejor la tienes, pero por autoridad de Belcebú, amén, de los mismos demonios, amén. Pero tú no eres el Hijo de Dios. Este hombre, amén, que tal vez no tenía la misma educación que los doctores, Sí, amén. que tal vez no tenía el mismo tiempo en la iglesia, que tal vez no tenía, amén, padres que le enseñaron y lo instruyeron en la ley. Él supo reconocer y decir, tú eres el Hijo de Dios. Amén. ¿Y cómo sabemos que él reconoció eso? Porque le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando vengas en tu reino. Amén. Qué cosa tan interesante, amén, que alguien que tal vez no tenía estudios supo reconocer Sí, los amén. tiempos. Amén. Tal vez de oídas, amén. Tal vez cuando andaba en sus malhechorías, amén. Tal vez cuando andaba en sus travesuras, amén, en sus malos caminos. Tal vez por ahí escuchaba de alguien que se llamaba amén. Jesús. Oye, ¿y qué? ¿Jesús qué? No, pues sana a los enfermos, cura a los que tienen enfermedades. Y por si eso fuera poco, hasta a los demonios echa fuera. Y quién sabe si esto, amén, se quedó en la mente de ese Amén. que estaba ahí. Y ya cuando se encontraba en esa cruz, dijo, no hay nada más esperanza, no hay nadie más en el quien poner mi esperanza. Gloria La voy a a poner en Dios. Jesús. Amén. Y lo interesante del caso, amén, y por lo que me gozaba, es que dice la palabra del Señor que Pilato ordenó que se le pusiera encima de Jesús un letrero que decía, Rey de los Judíos, el Rey de los Judíos. Amén. Y que protestaron unos amén, de los que estaban ahí, decían, no le pongas que Él es el Rey de los Judíos, ponle que Él dice ser el Rey de los Judíos. Amén. Y Pilato les dijo, no me importa lo que digan ustedes, lo que yo puse es lo que he puesto. Amén. Y quién sabe si ese letrero fue el último recordatorio de ese malhechor y decía, amén, al verlo, sí, cierto, Él es el Rey de los Judíos. Amén, Yo voy gloria a a creer en Dios. eso. Amén. El Señor a veces trabaja en formas muy interesantes. Amén. A veces puede usar, amén, a unos que tal vez nosotros pensamos, no, Él no lo puede usar para nada. Amén. Quién sabe si usó a Pilato, amén, para ser el último que le predicara a este malhechor. Gloria a Amén. El Dios. Señor utiliza las herramientas que necesita. Amén. Gloria a Dios. El uno, amén, le pidió, bájame de esta cruz. Y lo interesante es que el segundo, amén, después de todo eso, no le dijo, ok, Señor, confío en ti, acuérdate de mí, todo eso. Y pues si puedes, pues bájame de esta cruz también, ¿no? Él no le dijo eso, él ni siquiera mencionó la cruz. Él aceptó y él dijo, yo soy culpable, yo merezco esta cruz. Amén. Y él estuvo dispuesto a llevar esa cruz junto con Jesús. Así es. Amén. El uno entendía el poder de Jesús. Amén. Él entendía el poder, él no entendía el poder de Jesús y le pide a Jesús el bienestar físico. Amén. Para poder regresar al mundo, para poder hacer sus propias cosas. Amén. El otro entendió que había mucho más, amén, en juego. Sí, beneficio físico y todo eso, pero no. Si lo que dice este hombre es cierto, hay algo más después de que nosotros pasemos de esta cruz. Y yo mejor quiero asegurarme de que está en el lugar sí, correcto. Señor. Amén. Él sabía que había más en juego y clamó en vez de su salvación física por la salvación de Sí, su amén. alma. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Tal vez, aleluya, todo lo he hecho mal, dice. ¿Quién sabe? Él dijo eso. Tal vez todo lo he hecho mal, desde el principio de mi vida hasta ahorita. Y por eso estoy donde estoy. Pero si esta va a ser la última decisión en toda la vida que voy a tomar, la voy a tomar bien. Eso Amén. es. Si cada decisión que he tomado desde el momento que nací y crecí me ha traído a morir en una cruz como un malhechor, amén, como un enemigo del Estado, mi última decisión va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque voy a aceptar a Jesús y voy a proclamar su soberanía, amén, y voy a hacer una proclamación de Bendito fe, Dios, amén. Su aleluya. última decisión fue la mejor decisión que pudo tomar. Amén. Aplicación número 2 que podemos tomar nosotros. Usted y yo ya llegamos delante de Jesús. Amén, ya estamos en la iglesia, ya estamos en el lugar donde podemos comunicarnos directamente con el Salvador, donde podemos, amén, sentir la presencia del Señor en los cantos, amén, en la oración, aleluya, en los testimonios, en la predicación, amén. Pero eso no para ahí, eso no se detiene ahí. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una decisión que tenemos que tomar. Amén, nosotros también tenemos una decisión que tomar. Amén.
decidiéramos despreciar la cruz en favor de regresar al mundo. Tal vez solamente nos conformamos con estar aquí uno que otro día, venir, amén, la Semana Santa, venir, amén, cuando hay un domingo al mes, aleluya, y rechazar la verdadera salvación de Jesús. Amén. Decidiremos rechazar la cruz y decir, no, yo no quiero todo el padecer que viene con la vida cristiana, en favor de regresarnos al mundo, amén, de darle rienda suelta a nuestra carne, a nuestros placeres y volver a las obras las cuales hacíamos antes. Amén. O como el otro, reconoceremos nuestra culpabilidad, amén, y apelaremos a la misericordia de Jesús y a la salvación, amén, y llevaremos también nuestra cruz juntamente con Él. Bendito Dios. Porque nosotros realmente fuimos culpables de muchas cosas, amén, Sí, y Señor. nosotros fuimos los que merecemos la cruz. Amén. Así es. Amén. Esos malhechores solamente tuvieron que tomar esa decisión una vez. Era en el último momento de sus vidas. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión prácticamente cada día. Amén. Cada Sí, día, amén. cada día cuando nos despertamos, amén. Tenemos que tomar la decisión. Sí, Amén. ¿Por qué? Porque cada día el enemigo va a estar ahí tratando de tentarlo. El enemigo va a estar ahí tratando de hacerlo caer. Y cada día tenemos que tomar la decisión, ok, a ver, el enemigo está tratando de batallar con mi vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a rendirme? ¿Voy a bajarme de esta cruz y regresarme al mundo? ¿O le voy a decir, no, enemigo, yo estoy aquí con Jesús en la cruz, yo sigo adelante y no me voy a dejar rendir? Bendito Voy a Dios. seguir, amén, voy a seguir a Jesús, aleluya, y no me rendiré al mundo. Es una decisión que tenemos que tomar Así de es. día en día. Amén, Amén. Y gloria a Dios. estas son respuestas que tuvieron repercusiones eternas. ¿Por qué? Porque hay un hombre que aún está en tormento, tristemente. Sí, amén. Una decisión, amén, que para ese hombre tal vez se le hizo fácil en el momento. Sí. Tal vez dijo, todos estos le están injuriando a Jesús, pues yo también. Y esa decisión, amén, por esa decisión tal vez él todavía está en un lugar de tormento, Sí, amén. deseando haber Tomado. dicho o haber tomado otra decisión. Así Y es. tal vez por esa misma decisión otro hombre está gozando, Gloria a amén, del Dios. descanso que ofrece Jesús. Tal vez realmente está él, amén, en el paraíso como Jesús lo dijo. Amén. Tienen repercusiones eternas, así como nuestras decisiones tienen repercusiones Así eternas mismo. cada día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Y número 3, dije que no me iba a alargar, amén, perdónenme. Pero número 3, el perdón de Jesús fue firme aún en el último momento de su vida. El perdón de Jesús fue firme aún en el Gólgota, en el lugar de la calavera. Verso 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el último instante de su vida, con el último aliento que tenía tal vez y con sus últimas fuerzas, el malhechor pidió el perdón y Jesús se lo otorgó. Amén, Jesús se lo otorgó. ¿Y por qué es esto grande? ¿Por qué es esto, amén, algo por lo cual nos debemos de regocijar? Porque Jesús, amén, estaba al lado de alguien que estaba siendo condenado por todo el mal que había hecho. Y fácilmente Jesús David le pudo haber dicho, oh, pues quieres mi perdón, pues, ¿y qué tal de esto que hiciste? ¿Y qué tal de este otro que hiciste? ¿Te acuerdas de esto también? O sea, ¿por qué crees que estás aquí? ¿Y no quieres que te perdone yo? No puedo hacer eso, perdón, no puedo hacer eso, no te puedo perdonar, porque encima de eso también hiciste esto y lo otro. Así que, pues, aprecio tu confesión de fe y todo, pero es un poco tarde, ¿verdad? Eso hubieras pensado de eso antes de todo lo que hiciste. El Señor no se sentó ahí a contarle todo lo malo que había hecho, Amén. todos los pecados que había hecho y todos, amén, todos los males caminos que había llevado a él. Y no le dijo, no, porque tú has sido una persona muy, muy mala. Eres un malhechor y en la Biblia te van a reconocer como el malhechor. Por eso mismo no te voy a perdonar. Jesús no le dijo eso. Amén, no se sentó a hacer cuentas. Amén.
aún estaba Jesús presente como su abogado. Amén, aún estaba presente como el abogado delante, amén, intermediando entre ese malhechor y el Padre. Así es. Amén. Bendito sea Jesús. Amén. Los dos malhechores estaban a un paso, hermanos, a un paso del infierno. Amén. Los dos estaban muriendo, los dos estaban, amén, colgados ahí. Y estaba leyendo un poco en la enciclopedia británica de cómo era la crucifixión. Y la razón, amén, como dice la Biblia, que a Jesús le iban a quebrar las piernas, pero no lo hicieron. Leí que la razón por la que hacían eso es para que no tuvieran en nada que soportarse y se asfixiaran más rápidamente. A esos malhechores tal vez sí se lo hicieron así y su tiempo estaba muy, muy corto. Tal vez estaban muriendo muy, muy rápido. Amén. Y si hubieran muerto en sus pecados, Sí, hubieran amén. terminado en un lugar muy, muy indeseable. Amén. Amén. Estaban los dos a un paso del infierno. Amén. Y en mis notas tengo subrayado en el infierno. Aleluya. Por más vil que había sido su vida, amén, la vida de los dos malhechores, pero más del que aceptó a Jesús, el mal que él cometió no fue más grande que el perdón que Jesús Así mismo pudo es. otorgar. Gloria a El Dios. pecado que había hecho él, amén, tal vez era lo suficientemente grande para que las autoridades terrenales dijeran, no, este ni siquiera de prisionero, este tenemos que matarlo. ¿Por qué? Porque es una amenaza para la seguridad de los ciudadanos romanos y de la ciudad romana, así que mejor vamos a crucificarle y ya se acabó el cuento. Amén. Tal vez para ellos eso fue suficiente. Para las autoridades terrenales eso fue suficiente, pero Jesús dijo, no, eso no importa. Eso no es más grande que yo. Gloria Ese a Dios. pecado que tú cometiste, esas maldades que tú hiciste, no es más grande que el amor que yo te tengo Así y que es. la misericordia Amén. que yo te Gloria a puedo dar. Dios. Amén. En el último instante hubo esperanza para ese hombre. Amén. En el último instante de su vida, ese hombre halló la esperanza y halló la salvación. Y la aplicación que podemos también nosotros tomar de eso es de que, aleluya, ya que estamos delante de Jesús, ya que estamos delante de la presencia del Señor y que tenemos la comunidad de poder, hermanos, aunque no sea aquí en la iglesia, aunque sea en nuestras casas, venir ante su presencia en oración, aleluya, tengamos, amén, aprovechemos el momento, tomemos la misericordia y el perdón que Jesús Amén. otorga. Amén. 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 No se sentará Él a condenarnos. Amén. Aleluya, no se sentará Él a condenarnos, no nos va a rechazar el Señor por tal vez todo lo que hicimos. Amén, tal vez a veces el enemigo es lo que nos quiere decir. Amén, el enemigo trabaja en unas maneras muy sucias. Él le dice al hombre, mira, tú haces esto, lo otro, y cuando el hombre lo hace, oh, ¿ves lo que hiciste? Ahora el Señor no te va a tomar así. No, ¿cómo te crees llamarte cristiano? Ahora sí vente. Ahora sí vente para acá lleno y yo aquí no te condeno aquí. O sea, yo aquí estoy tranquilo con todo lo que estás haciendo. Amén. Pero al principio Él es el que está instigando y luego Sí, después amén. Él es el que está Condenando. acusando y condenando. Amén. Pero el Señor no es así. Amén. El Señor dice la palabra del Señor que si 1000 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Amén. Y así como el hijo pródigo, amén, que no tuvo que venir a rogarle a su padre de rodillas y el padre diciendo, bueno, pues déjame pensar a ver si te quiero otra vez en la casa. No, dice que el padre fue corriendo hacia el hijo y dijo, hay regocijo, hay gozo, hay fiesta en esta casa. ¿Por qué? Porque mi hijo era muerto y ahora es vivo. Aleluya. Estaba perdido y ha sido hallado. Aleluya. Así Señor, amén. es cuando alguien viene arrepentido delante de la presencia del Amén, Señor. gloria a Dios. Aleluya. Así como este Bueno es el hombre, Señor, hermanos, aleluya. mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Mientras hay vida y hay aliento y hay fuerzas delante y dentro de nosotros, hay esperanza para arrepentirnos, Amén. para venir a la presencia del Señor y decirle, Señor, te he fallado. Tú conoces mi corazón, tú conoces mis debilidades, Señor, fortaléceme en esas áreas, ayúdame y guíame. Y perdóname, sobre todo perdóname, Señor. Yo no quiero ser así, yo no quiero seguir cometiendo esos mismos actos, yo no quiero seguir viviendo esa misma vida, amén. ¿Por qué? Porque la señal de que uno aún está tratando de agradar al Señor es de que trata, amén, de vivir diferente a como vivía antes. Amén. De vivir conforme a Jesús vivió, amén. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Así como este hombre, mientras hay vida, hay esperanza, amén. ¿Y qué quiero decir con eso? De que si aún tenemos algo que necesitamos poner a cuentas con el Señor, hagámoslo hoy. Amén. Amén. En vez de hacerlo mañana, hagámoslo hoy. ¿Por qué? Porque
Mientras hay vida hay esperanza, pero quién sabe si mañana habrá vida. Amén. Quién sabe si saliendo de aquí habrá vida. Quién sabe si pasando de esta noche habrá vida. Quién sabe si después de mañana en la mañana vamos a tener todavía vida. Amén. Y si dejamos algo, amén, si dejamos algo sin resolver, sin poner a cuentas con el Señor, qué triste sería de que todos estos días, amén, que pasamos en la iglesia, amén, habrán hasta cierto punto sido en vano. ¿Por qué? Porque decidimos mejor no estar bien y a cuentas con el Señor. Amén. No, mejor me quedo con esto poquito. Yo sé que a lo mejor es malo, pero pues más adelante lidio con ello. Ahorita pues me está gustando. Aleluya. Mejor pongámonos bien a cuentas con el Señor hoy que tenemos la oportunidad. Y aquí hoy lo tengo subrayado 3 veces. Aleluya. Ya para concluir. Estos dos hombres, amén, una vez más, estos dos hombres se presentaron. Estos dos hombres una vez más se presentarán delante de Jesús. Interesante. Ellos se presentaron juntos una vez delante de Jesús y una vez más se van a presentar delante de Jesús, pero ya no lo van a hacer juntos. Así es. Ya no van a estar ellos dos juntos presentados delante del Señor. Uno se va a presentar y luego después el otro. ¿Por qué? Porque en ese día va a haber un juicio para los que no aceptaron a Jesús, para los que prefirieron vivir sus vidas perdidas, y va a haber unas bodas para los que decidieron seguir a Jesús y poner su fe en Él. Amén, gloria Amén. a Dios. Hoy todos nosotros estamos aquí juntos. Todos nosotros estamos aquí juntos delante de Jesús y delante de la presencia del Señor. Y espero que cuando nos presentemos delante de Jesús todos podamos estar juntos. Amén. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque hay un juicio para los que prefirieron vivir su vida, o a medias tal vez, con un pie en la iglesia y un pie en los deseos de la carne. Amén. Amén. Los que decidieron mejor echarse para atrás y volver al mundo. Y va a haber unas bodas para los que decidieron estar firmes Gloria a hasta el Dios. final. Amén. Yo espero que cada uno de nosotros nos podamos presentar delante del Señor juntos, no separados. Amén. Porque qué triste sería, aleluya. Qué triste sería de que no todos estemos juntos en ese día. Amén. Estos dos hombres se encontraron juntos al lado de Jesús, pero ya nunca más se verán juntos delante de Él. Amén. Hubieron 3 cruces en ese monte de la calavera, en ese monte del Gólgota. Hubieron 3 cruces, hubieron 3 muertes físicas y hubieron 3 muertes, amén, diferentes. Uno murió por el pecado. Amén. Jesús murió por el pecado. Amén. Uno murió al pecado, Sí, Señor. pero uno murió en pecado. Así es. Uno murió por el pecado, uno murió al pecado y otro murió en pecado. ¿Cuál de los 3? ¿Cuál de los 2, perdone, vamos a hacer nosotros? Esa es una decisión, amén, que tenemos que tomar de día en día. Así es. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por este día. Gracias. Aleluya, por esta palabra, amén, por esta palabra de exhortación.